Pues muchas gracias por invitarme. No está Juan por aquí, pero bueno, gracias a todo el 5. Es la primera vez que voy a presentar aquí, eh, lo cual me pone un poco nervioso, porque es de los pocos lugares donde realmente se busca la transdisciplina. No sé si realmente la hacen, pero por lo menos en el nombre está, y la mayoría de los lugares ni siquiera está en el nombre, ¿no? Es todavía más difícil hacerla. Y la charla de hoy va a ser justamente un recuento, un cuentito de 10 años de proyecto en el que incursionamos en el 2014 en la UAM Iztapalapa para comprender el uso de sustancias inhalables en nuestro país. Las sustancias inhalables son de las más difíciles de clasificar y desde esa clasificación se complejiza su estudio. A diferencia de otras sustancias psicoactivas que se definen por su composición química o sus efectos psicoactivos, las sustancias inhalables se definen más bien por la forma de su uso. Son sustancias que se pueden inhalar. Inhalar para buscar efectos psicoactivos recreativos que pues se sienten bien, a veces, al principio, ¿no? Entonces esto hace que en el estudio de las sustancias inhalables pues encontremos gases que están en los encendedores, aerosoles, nitritos que están en los poppers, disolventes volátiles que están en los pegamentos que utilizamos para tuberías, etcétera. No hay una sustancia inhalable, nada más. A diferencia de la marihuana, la cocaína, el crack, la metanfetamina, aquí es una variedad muy amplia. Pero además son volátiles y eso crea todavía otro problema. El, los modelos para poder estudiar, modelos animales y humanos para poder estudiar el desarrollo de una dependencia o de adicción a una sustancia psicoactiva, siempre utilizan los modelos de consumo, de autoconsumo, que generalmente se hace a través de agua o de alimento, pero pues aquí es un gas. Entonces eso lo hace más complejo todavía. Vamos a ver cómo se estudia. Pero lo que tenemos que tener en mente cuando comenzamos a estudiar esto es que a diferencia de otras sustancias, esta es una herencia de la revolución industrial. Y ahí es el contexto, el primer contexto de comprensión de cómo inicia este consumo en los seres humanos. Es una herencia de las grandes fábricas y de la industria. De las grandes fábricas y de la industria muy vinculada al proletariado. No es por eso casualidad que inicialmente y hasta ahora sus principales poblaciones de consumo sean gente de la clase trabajadora que está en contacto directo con esas sustancias en sus diferentes ámbitos laborales. La perspectiva epidemiológica, ya no digamos en el mundo, en América, que es donde más se consume regionalmente, podemos ver que el uso de sustancias inhalables es muy variable de país a país. Desde un 0.70 en Venezuela, casi nada, hasta un 28% de la población en Jamaica. Es una de las sustancias en la que los rangos de consumo es tremendamente amplia entre un país y otro en América. Pero además, si damos una revisión a los programas de rehabilitación para adicciones en las diferentes sustancias que se supone son importantes para el continente americano, notamos a la cannabis, por supuesto, a los opioides, que importan sobre todo a Estados Unidos, pero los solventes siempre están inexistentes. No hay programas de rehabilitación para intervenir psicosocialmente ni clínicamente en solventes. No es nuevo el estudio de las sustancias inhalables. En el 75, cuando se hizo la primera encuesta nacional para adicciones, se encontró que los inhalables eran ya la primera sustancia de consumo en las poblaciones mexicanas, en estudiantes de bachillerato, en jóvenes, y se mantuvo como la primera sustancia de consumo hasta los años 90. Solo después de eso comenzó la marihuana y la cocaína a superar, y la cocaína está casi igual. En la última encuesta para adicciones, esperemos que ya salga la nueva,
podemos notar que es la tercera sustancia de consumo. Más o menos 600,000 jóvenes de entre 12 y 25 años utilizan inhalables en el país. Y aunque es la tercera sustancia de consumo, y desde el 75 se data como una de las principales, es de la que menos conocemos. ¿Qué pasó en los años 90? ¿Qué pasó? Vamos a decirlo un poco más adelante. Pero bueno, esta gráfica, ya también como investigadores de un fenómeno que nos interesa, nos tiene que poner un foco rojo, ¿no? Porque la tercera sustancia del país, consumida en el país, es la menos estudiada. ¿Por qué estudiamos más cocaína o marihuana, que en realidad no representan un problema en el país, y mucho menos opioides? Hay mucha más investigación en opioides en México, aun cuando su consumo es mucho menor que inhalables. Y hay ciertas poblaciones en el país que tienen un consumo todavía mayor, en particular las personas que viven en la calle. De acuerdo a ese reporte, en el 2016 se censaron aproximadamente casi 7,000 personas que viven en la calle, en la Ciudad de México. El 100% consume alguna sustancia, por lo menos el 34% inhalables, principalmente inhalables, ¿no? Generalmente son policonsumidores. No solamente es una sustancia de la que conocemos poco y que es la tercera de consumo en el país en general, sino que además tenemos poblaciones que la consumen mucho más. En el 75, cuando comenzaron a salir estas primeras encuestas, el entonces Centro Mexicano de Estudios para la Farmacodependencia indicó que esta era la sustancia que tenía que comenzar a estudiarse en el país, que esta era la sustancia que iba a causar problemas en 30 o 40 años. Y a cargo de Guido Belsazo, director de este centro, que después se convirtió en el Instituto Nacional de Psiquiatría, se creó un grupo interdisciplinario enorme. Se convocaron las mentes más brillantes de los inhalables en el país en diferentes disciplinas. La doctora Rosario Barroso, que desde ese entonces estudiaba los efectos de los inhalables en modelos básicos, en animales y en seres humanos, con cortes post-mortem para saber cómo era el daño celular. Y Carlos Guzmán Flores, que hacía experimentos muy sui generis. Carlos Guzmán Flores fue el investigador que trajo los monos Berbets a México para estudiar conducta social y modelos de alcohol y otras muchas cosas. En los 70 se podía hacer muchos experimentos que actualmente estarían criticados, ¿no? Y ni siquiera se revisarían en un comité de ética, pero en esa época no. Entonces Carlos Guzmán Flores, siempre tan pragmático, dijo, bueno, pues si consumen mona, pues vamos a darles bolitas con tiner a los monos a ver qué hacen, y pues sí, los monos la inhalaban. Y al momento de que inhalaban y comenzaban a desplegar su comportamiento, registraba también la función cerebral en ciertas regiones. Y notó que el comportamiento agresivo expresado por los monos cuando estaban bajo el efecto del tiner, inhalado como una mona, se relacionaba a una disminución de actividad en la formación reticular ascendente, que es la que permite la conciencia, el percatarse en el tiempo y en el espacio. Pero además había una activación en la amígdala, este chicharito en medio del cerebro que permite el comportamiento agresivo. Y Carlos Guzmán Flores fue muy contundente. No quiere decir que los inhalables vuelvan agresivos a los monos, porque si se fija bien en la etología de su comportamiento, son expresiones agresivas o expresiones de agresión no dirigidas. No están agrediendo a nadie. Son expresiones que se están realizando, quién sabe hacia qué o hacia qué es lo que viene el mono. Y esto fue muy importante porque aun cuando este centro o este grupo se formó para investigar la composición química, los efectos neurofisiológicos, las intervenciones clínicas y los contextos psicosociales, la presión gubernamental se encaminaba a criminalizar el consumo. La importancia desde la postura gubernamental era estudiar esto para reducir el crimen asociado
al consumo de inhalables, que dicho sea de paso, era la clase trabajadora que vivía en los márgenes de las ciudades. Carlos Guzmán intentó desechar esa idea y se creó este grupo. Uno de sus grandes logros fue este libro, que a mí me parece una belleza y pocas veces se ve algo así. En el 77, un psiquiatra regiomontano vio lo que estaba pasando en el centro del país con este grupo y decidió estudiar las comunidades marginales de Monterrey. En la primera generación de jóvenes que estaban comenzando a consumir inhalables, de los cuales tenían acceso porque sus padres estaban dedicándose a trabajar en cosas donde se usaban solventes, pero que ya habían nacido en esa marginalidad y ya no tenían la identidad del campo de los padres que habían migrado a la ciudad, pero tampoco estaban incluidos en la urbe. Por eso le llama adolescencia marginal. Y formó un grupo de psiquiatras, psicólogos, sacerdotes, trabajadores sociales, para meterse a los barrios y ver qué pasaba. Y nuevamente, como eran los 70 hacían cosas que a mí me gustaría hacer ahora, porque entre ellos se ponían un electroencefalograma en un laboratorio, todo muy controlado, inhalaban su mona y comunicaban su experiencia, muy fenomenológico el asunto, alguien más la registraba, mientras echaban su mona y se registraba su función cerebral. No creo que la doctora Lorena hubiera querido hacer eso cuando hicimos este proyecto. Pero ese es un primer intento muy interdisciplinar que se ve poco. ¿Qué pasó? Se quedó en el olvido. Desde el año 70, el 2014, que iniciamos este proyecto, hay solamente 30 estudios en modelos animales en el país. 30 estudios en casi 40 años. 87 estudios en humanos, de los cuales la mitad son la encuesta nacional para adicciones. En realidad son solo 40 estudios en seres humanos, incluyendo los clínicos. Y a partir de los 90 comienzan a decrecer. ¿Qué pasó en los 90? ¿Por qué sube la marihuana y la cocaína? También precisamente en los 90. En el 86 inicia la primera cruzada contra las drogas a cargo de Miguel de la Madrid. Y el mandato fue: hay que estudiar y prevenir el uso de sustancias psicoactivas, pues que interesan al vecino del norte. Y se quitaron los fondos para estudiar los inhalables. Y este grupo se desbarató. Y esto ya es un primer foco rojo para hacer este tipo de investigaciones. Realmente, ¿cuáles son los motivos por los cuales estudiamos esto? ¿Cuáles son los motivos por los que un grupo de investigadores estudian un fenómeno que asumen importante para el país? ¿Quién dice que es importante para el país? En 2014 decidimos, con este modelo de la Garza, y ya con las nuevas técnicas y puentes epistemológicos que se han elaborado en los últimos 20 años, retomar esta idea. Comprender a la persona que inhala. Y empezamos por ahí. No nos interesaba el efecto en el cerebro en sí. Vamos, sí nos interesaba, pero no era el objeto de estudio el cerebro nada más. No era el objeto el síntoma. No era el objeto la intervención clínica. Era la persona. Y esta palabrita, así de sencilla y tan simple, bueno, aquí porque son muy transdisciplinarios, pero si hablan comprender a la persona que inhala en el Instituto de Neurobiología de la UNAM o de Ciencias Biomédicas, mínimo se van a burlar. ¿Qué es eso de la persona? ¿No? Pues porque el cerebro en sí no está pululando por ahí en el espacio. El cerebro está sentado en un cuerpo que además pertenece a alguien que tiene una historia. Y el efecto de esas sustancias en ese cerebro es el efecto en esa persona y en esa historia. Así de sencillo. Con ese enfoque empezamos. Particularmente desde la empatía. Cuando iniciamos este trabajo en 2014, teníamos ya un antecedente de unos 8 años estudiando empatía y compasión. No era un tema que nos era ajeno.
Fundamentalmente, utilizamos aquí la empatía como un vínculo. Desde el inicio procuramos que el investigador formara un vínculo con los participantes para que realmente esta persona fuera tomada en cuenta. Y entonces sí decidimos cuáles disciplinas vamos a tener a la mano y cuáles nos podrían decir algo y cuáles podemos unir. Iniciamos con modelos animales, evaluaciones psicológicas y neuropsicológicas en consumidores humanos, etnografía y antropología para ver cómo esos consumidores se despliegan en su mundo social, y las intervenciones psicosociales con ello, que no eran solo intervenciones surgidas a partir de las otras tres, eran intervenciones que se iban nutriendo de la propia investigación y acción también. Las investigaciones o los otros elementos se iban nutriendo de las propias intervenciones que se hacían. Un modelo de investigación-acción, básicamente. Voy a empezar con los modelos animales. ¿Por qué modelos animales? Pues porque en una pequeña generación, en una corta generación, podemos ver los efectos y además podemos controlar variables y observar a nivel neuronal los efectos de esta sustancia que nos importa. Exponíamos a los animales a altas concentraciones de tolueno y observábamos pues, lo que ya se ha observado antes en otros grupos. Déficits en memoria y un comportamiento sensibilizado tipo adictivo. En esta cámara se colocan los animales y aquí se coloca tolueno al 99% de pureza, que con un ventilador se difunde. Esa es la forma de exposición. No podemos decir que es un comportamiento adictivo como con otras sustancias, porque el animal no va y solicita o expresa un reforzamiento por esa sustancia, porque es un gas, no lo puede solicitar con un botón. Pero sí despliega comportamientos sensibilizados similar a la de otras sustancias. Cuando se colocan aquí y tienen un efecto psicoactivo, comienzan a moverse más, con cierta ataxia y con cierto desorden. ¿Qué pasaba cuando estos animales, que habían sido expuestos ya durante un mes, casi todos los días, y que ya presentaban déficits en memoria y comportamiento tipo adictivo, los colocábamos en un ambiente enriquecido? Es decir, en un ambiente donde hubiera objetos, congéneres y espacios en los cuales pudieran desplegar sus comportamientos cual especie. Pues que se eliminaban los déficits de memoria y el comportamiento adictivo. Pero el asunto no es tan fácil, porque este enriquecimiento ambiental es muy complejo. ¿Qué es lo que está sirviendo? La rueda de ejercicio, la convivencia social, la estimulación cognitiva para la exploración y fomentar la memoria. ¿Es el ejercicio en sí o es el ejercicio voluntario? Aquí notamos algo interesante. Cuando el animal era forzado a hacer ejercicio, más bien se estresaba y estos componentes no se recuperaban. Tenía que ser un ejercicio voluntario. ¿Por qué el animal decidía hacer ese ejercicio y en qué momentos? No lo sé. Ya alguien se encargará de estudiar la voluntad del ratón. Pero el ratón aquí elegía cuándo. De hecho, Héctor Vargas estudió eso, ¿no? Entonces decidimos probar cuáles de estos elementos de manera aislada son los que tenían mayor impacto en la recuperación de la memoria y el comportamiento tipo adictivo. La evaluación de la memoria era muy sencilla, con una prueba que se llama reconocimiento de objetos. A un ratón se le ponen dos objetos diferentes que explora, y en una segunda prueba se pone un objeto que ya conoció y uno nuevo. Si el animal recuerda el objeto previo, pues no lo va a explorar el nuevo. ¿Qué pasa con los ratones expuestos a tolueno? Que exploran nuevamente el objeto que ya conocían como si fuera novedoso. No hay memoria. Y en el comportamiento tipo adictivo, cuando se ponían en esta caja, aún ya sin el tolueno esparcido, tienen un comportamiento tipo ansioso que se calcula a través de los cruces que hacen en esas líneas dentro de la caja. Cuando hay un ambiente enriquecido completo, es decir, con juegos, con ruedas para ejercicio voluntario,
con congéneres con los cuales puede tener convivencia social, con túneles y jueguitos para poder explorar y resguardarse, se desvanecen las alteraciones en la memoria y se desvanece y reduce significativamente el comportamiento tipo adictivo. Pero también cuando es el puro ejercicio voluntario, en particular ponerse en condiciones sociales, no aislado. A los ratones no les sirve hacer ejercicio, aunque sea voluntario, si lo hacen aisladamente, lo tienen que hacer en grupo. Entonces no es la exploración cognitiva, es el ejercicio voluntario en grupo. Estos son modelos preclínicos, modelos que nos permiten pensar en qué tipo de elementos tendría que rehabilitar para poder lograr estas mejoras en seres humanos. En seres humanos sabemos también que el uso de inhalables daña la memoria y favorece la conducta adictiva. A partir de los modelos preclínicos, ¿qué propuestas podemos hacer para los centros de rehabilitación, por ejemplo? Para que en vez de estar encerrados picándose el ombligo y escuchando cosas a veces muy duras, ¿por qué no mejor se ponen a jugar fútbol en grupo, ¿no? Por ejemplo. Pero esto ya es más complejo responder, y esto cómo lo trasladamos a las poblaciones que usan inhalables y que viven en la calle. ¿Cómo podemos crear un enriquecimiento ambiental en la calle? Y la primera pregunta además surge, ¿es equivalente el deterioro observado en los modelos animales? ¿Estos pobladores callejeros tienen un deterioro similar al de los ratones o no? ¿Y cómo podríamos implementar ese modelo? Y ahí inicia otra etapa del proyecto. ¿Cómo nos vamos a acercar a los participantes? A los ratones los podemos seleccionar, los pedimos al bioterio, los guardamos y ya. ¿Y cómo vamos a acercarnos a los pobladores callejeros? Que vamos a llegar así de, ¿qué onda, compa? ¿Quieres participar en un proyecto universitario de investigación? Y luego, pues, hay fenotipos que no sirven además para eso, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue encontrar un aliado, Freddy, que al final lo vamos a retomar. Freddy es un chico, bueno, ya no es tan chico, ya tiene 45 años, pero que desde los 7 años de edad vivía en la calle. Y a esa edad usó su primera mona. Se volvió líder de calle, es una persona muy conocida en la calle, es un sobreviviente de los niños de los 80, es un niño padre chinchachoma. Y a eso de los 22 años, cuando ya era un viejo en la calle, porque en la calle a los 19 años ya eres un viejo, por lo menos en los 80 y 90, ahorita ya es otra cosa, estaba ya en un consumo tan deteriorado, bueno, tan fuerte y en un cuerpo tan deteriorado que por sí solo dejó de consumir. Hay un libro al final, que ahí pueden leer toda la historia, ¿no? Así es que no voy a spoilear mucho más. Pero bueno, después de que él deja de consumir, regresa a la calle, vive en la calle, le platican de este proyecto y se integra a nuestro equipo de investigación. No como un participante, no como un informante, sino como un miembro del equipo de investigación. Ahí empieza el uso de la empatía y la persona. Y aparte era particularmente importante porque, pues sí, mucho doctorado, especialistas en sueño, neurofisiología, había ingenieros, había antropólogas, pero nadie sabía la calle. El que nos entrenó sobre cómo llegar a la calle, cómo acercarse, cuáles eran los códigos, pues fue Freddy, porque es el que conoce la calle. Y fue a través de él que pudimos acceder a participantes. Él hacía el primer acercamiento a partir de la comprensión del proyecto, iba a puntos de calle donde sabía que había gente que podía ser partícipe del proyecto, nos lo presentaba y ya luego con cierto acercamiento iban a la clínica de sueño de la universidad, de la UAM. Como la UAM es un poco tierra de nadie, y bueno, ahora ya no, pero en ese entonces podíamos entrar y salir cualquiera, los chavos se hospedaban en la clínica 3 días más o menos, en los cuales les hacíamos revisiones médicas, revisiones dentales y estudios electroencefalográficos y polisomnográficos y una serie de evaluaciones psicológicas y neuropsicológicas. Aquí están los estudios, ¿no? Pero no solamente hacíamos eso, también se hacían registros etnográficos
de lo que pasaba en la propia clínica, porque eso también era importante. Eran 3 días en los que 2 chavos de calle se hospedaban con el equipo de investigación en la clínica de sueño en la UAM. Imagínense ser un chavo de calle, que lleva en la calle viviendo 10 o 15 años. Llegan unos fresas de la UAM y llegan de repente a esas puertas y cruzan, pues, lo primero que pensaban es me van a anexar, de aquí ya no me van a dejar salir. La convivencia de los chavos de calle con los chicos de la UAM era particularmente importante para mantener esta dinámica y este tipo de investigación. Entonces, los momentos de esparcimiento, por eso duraban 3 días, porque aunque las evaluaciones se podían hacer en, no sé, en un día, en realidad esto también era parte de la observación. Jugábamos con ellos, jugaban fútbol con los guameros, jugaban ajedrez con los guameros. No sé si está por aquí, creo que no estaba la foto. Pero nos dimos cuenta, por ejemplo, que al lado de la clínica de sueño, justo al lado, estaba la ludoteca de la UAM, donde estaban los juegos de ajedrez. Y los chavos iban a jugar ajedrez con los guameros. Nadie del equipo sabía jugar ajedrez, excepto los chavos que llegaban al estudio. ¿Cómo aprendieron a jugar ajedrez? ¿Quién les enseñó a jugar ajedrez? Si han paseado por la Ciudad de México y han ido a estos parques viejos de los 60, 70, van a notar que hay muchas mesitas que tienen los tableros de ajedrez marcados. Fue una iniciativa que surgió desde los años 50. Ahí aprendían a jugar ajedrez los chavos de calle. Bueno, y además de esta etnografía, durante las evaluaciones se hacía otra etnografía, que está la doctora Paredes haciendo seguimiento de una de las participantes, en sus barrios, en sus lugares, en sus puntos, dónde se movía, de qué trabajaba, qué hablaba, cómo contaba las cosas, etc. Más o menos 6 meses a cada participante se le daba este seguimiento. Aquí está el resultado de los 10 primeros participantes. A veces se tiende a pensar que la población callejera es monolítica, ¿no? Es un bloque que se comporta igual. Y pues no, aquí tenemos participantes, una chica que tiene 24 años de edad y tiene 24 años viviendo en la calle. Nació en la calle. Hay otros que tienen 5 años viviendo en la calle. Hay otros que alternan la calle con su casa. Hay otros que viven en la calle y cuando ya se sienten muy devastados van a la casa familiar, se recuperan 5 días y regresan a la calle. Es decir, la callejerización es también muy diversa y muy amplia. Y las decisiones por las cuales cada participante, cada poblador de calle está en la calle también es muy diversa. No es fácil encontrar personas que viven en la calle cuya principal sustancia de uso o única sea los inhalables. También fue difícil encontrarse, por eso son pocos casos. Pero vemos que hay personas que consumían, no sé, casi 1 litro, ¿no?, a la semana y otros que consumían 3 litros a la semana. Esta diversidad también nos indica algo. Y particularmente a las ciencias de corte biológico y clínico y médico, nos enfrenta a la diversidad. Los antropólogos la conocen muy bien, pero los métodos para poder evaluar esto asumen cierta universalidad del grupo. La diversidad no les importa. Aquí no podíamos asumir eso, si no, no hubiéramos encontrado casi nada. Evaluamos los desórdenes neuropsiquiátricos que tenían estas personas. Los más prevalentes eran, bueno, por supuesto, abuso de sustancias, riesgo de suicidio, depresión mayor, psicosis, que coinciden con los principales desórdenes neuropsiquiátricos de otros pobladores callejeros de otros países. Pero también agorafobia. Imagínense vivir en la calle y tener agorafobia. Bien. Entonces, cuando uno se acerca a intentar comprender un chavo de calle, por qué consume, a cuál es su rehabilitación, no solo es el consumo, es todo esto. ¿Cuál es el entrenamiento que tiene que tener un investigador para poder dialogar y vincularse empáticamente con una persona que tiene todo esto? Requerimos grupos interdisciplinarios. Evaluamos también el sueño. Primero porque mi laboratorio estudia el sueño y teníamos los aparatos, ¿no? Pues es lo que hay. Pero además porque el sueño
es uno de los procesos más sensibles para cualquier restauración cognitiva y fisiológica. Y también es tan sensible que cualquier cambio en los ritmos y en el ambiente social y en la iluminación y en la alimentación lo modifica, y modifica la consecuente restauración que se supone el sueño permite. Y entonces empezamos a averiguar qué tiene que ver el sueño con los inhalables. Y nos decían, usamos los inhalables en diferentes tiempos. En la mañana para despertarnos. Luego al mediodía, pues para estar tumbados al sol y descansar. Luego en la tarde para descansar después de jugar fútbol. Y luego en la noche para dormir bien y aguantar los dolores de rodillas o de cualquier otro dolor que tuviera. Aparentemente usan inhalables para todo, pero tienen un porqué rítmico, que también hay que comprender. En estrategias de reducción de riesgos y daños, el momento en que la sustancia se usa es fundamental para saber en qué momento es menos dañina, por ejemplo. Dice un participante, no duermes en toda la noche, te la pasas inhalando con el cuidado de que no te vayan a hacer algo. Cuando tengo el dolor de la espalda y las rodillas, cuando más me drogo, para aguantar el dolor. Los testimonios nos permitieron desvanecer varios mitos que habían en torno al uso de inhalables en poblaciones callejeras. Particularmente que los chavos de calle usan los inhalables para olvidar, para que se les quite el hambre. Y no es cierto, ellos encuentran comida todos los días y se alimentan bien. Tienen recursos económicos. Son otras razones. Eso nos hizo ver que las propuestas del por qué los chavos de calle usan inhalables, surgidas en los 80 y 90, parecían más bien estar cargadas de una posición de poder de la cual el investigador veía hacia abajo a los pobladores. ¿No? Y eso también se rompe con esta perspectiva empática de la persona. Vamos a intentar verlo ahí en la calle y te das cuenta de que se consumen por otras razones. Tienen algo que se llama sueño centinela. Duermen vigilando. Algunos ni siquiera se recostaban en la cama completamente, se dormían sentaditos así. Muchos no se quitaban los zapatos. Tienen que estar alerta, pues porque así se vive en la calle. Tienes que estar alerta todo el tiempo. Y aún con ese sueño centinela, tenían que tener un proceso de sueño que fuera restaurativo, y ellos lo sabían. Buena parte de sus actividades en el día se dedican a buscar el mejor lugar de pernocta para descansar. Porque el descanso para ellos es una forma de restauración de los efectos negativos o dañinos de la sustancia. Y eso no lo sabían los somnólogos especialistas, lo saben ellos. Claro, lo comprobamos aquí, ¿no? Pero es conocimiento que ya tenía la población. Sueño fragmentado, restricción de sueño e insomnio. Es decir, a lo largo de la noche hay muchos despertares y el sueño no puede ser continuo y no hay restauración, ni cognitiva ni neuronal. O restricción de sueño, no duermen o duermen muy poco. O insomnio. Latencias de sueño-humor asociadas a depresión y a uso de inhalables en modelos básicos. Las ratas, cuando también están expuestas a tolueno o a otros solventes, tienen una latencia de sueño-humor más tardada. El sueño-humor es precisamente la etapa en la que parece ser se da la restauración cognitiva y el reacomodo neuronal para poder tener los procesos de memoria, de atención y de planeación que se requieren al día siguiente. Y a depresión. Bueno, pero es muy variable. No todos presentan el mismo patrón. Si uno ve estos hipnogramas en una población, no podría definir qué es una población en particular. Parecería un conjunto de personas al azar. Incluso el sueño, que tiene un patrón tan marcado por edades, por tiempos, por luz obscuridad en seres humanos, es muy diverso en cada persona. Algunos son muy centinelas, algunos son muy vigilantes, otros sí duermen a pata tendida, otros hacen mucha confianza con el investigador y dormían tranquilamente. En fin. Y nos topamos con una investigación interesante en la cual las personas que tienen adicción y están en centro de rehabilitación y que además viven un estigma,
tienen problemas de sueño. Nada más saberse con un estigma sobre la adicción da insomnio. Y eso hace que se apegue menos al tratamiento y que sea más difícil su tratamiento. Posiblemente esto en algunos participantes se eliminó por intentar nosotros eliminar el estigma asociado al uso de la sustancia. Entonces el sueño, algo tan fisiológico, también depende del estigma que se vive por el uso de sustancias. Y dentro de todos los usuarios de sustancias, los más estigmatizados son los inhalables. Estigmatizados incluso por los propios usuarios de otras sustancias. Está chido ser proregulador, discutir la cannabis, consumir drogas sintéticas, pero la mona no. Aquí a los monos no los queremos, ¿no? Además, dormir mal, o dormir poco, o dormir con sueño fragmentado, hace que haya una baja de dopamina, particularmente en el núcleo striatal, que motiva el consumo de algo que suba la dopamina, como pueden ser los inhalables. Entonces, dormir mal, baja la dopamina, da insomnio, porque tienes la dopamina baja, te despiertas, entonces usas el inhalable, te sube la dopamina, pero te da insomnio otra vez, porque es activador, y se crea un círculo. Entonces, estas observaciones, tanto en el laboratorio como en el campo, nos hicieron comenzar a proponer al sueño como un tratamiento clínico que sea ya útil y utilizado en los centros de rehabilitación y en las terapéuticas ambulatorias, y una estrategia de reducción de riesgos y daños para el uso de sustancias, particularmente inhalables. Y esto que parecería muy obvio, no sé por qué a nadie se le había ocurrido, ¿no? Evaluamos funciones cognitivas. Eso es el grupo de hombres. Sin deterioro, sin deterioro, posible deterioro. En las mujeres había más deterioro. Leve, moderado, ninguno severo. Pero ¿cómo? Si los resultados de modelos básicos nos dicen que la memoria se devasta, y la atención, y la coordinación motora, entonces, ¿qué? O les están echando mentiras los investigadores básicos, o están echando mentiras los participantes, o estas pruebas son muy gruesas y no miden lo que tenían que medir, o qué está pasando. ¿Por qué no coincide ese deterioro que se ve en los modelos básicos en estas personas que llevaban años viviendo en la calle y años consumiendo inhalables? En gran cantidad, además. Estos datos se observan en otras dos poblaciones reportadas: indígenas australianos y las primeras naciones en Canadá. Nuevamente, las comunidades marginadas de estos respectivos países, ¿no? Son las que usan inhalables. Bueno, en ellos también se presenta esta falta de deterioro. ¿Por qué? Pues si nos acercamos más y usamos la etnografía como herramienta de aproximación, notamos que juegan en la calle, que juegan en otros espacios, que trabajan de diferentes cosas, que se levantan temprano para ir a los puestos de diferentes mercados o tianguis para limpiarlos o ayudarles a cobrar o ayudarles a limpiar, que juegan ajedrez con los guameros. Es decir, tienen toda una serie de elementos enriquecedores que no tiene la rata de laboratorio. La rata de laboratorio, cuando está en el proceso de consumo, solo está consumiendo y luego su cajita para dormir. Ellos consumen, pero además están haciendo todas esas actividades. Y entonces comenzamos a pensar en una hipótesis. Sí, la calle es brutal, ¿no? Ya vimos los testimonios, pero aún en esta brutalidad hay una estimulación cognitiva, hay un ejercicio voluntario, hay una exploración, hay una socialización, hay todo este enriquecimiento ambiental que se vieron en los modelos básicos, dado naturalmente. ¿Qué pasa si agarramos a uno de estos chicos y los metemos a un centro de rehabilitación donde no van a hacer nada más que estar encerrados? Entonces sí, el daño puede ser peor. Tendríamos que entonces pensar en estrategias donde estos elementos se aprovechen y hacerlas in situ, en la calle, como forma de reducción de riesgos y daños. Esa sería una parte de enriquecimiento ambiental.
Una parte de enriquecimiento que además es fácilmente trasladable a políticas públicas. Tener espacios más de esparcimiento más cuidados y más dignos, por ejemplo. No se requiere mucho más. Fomentar el deporte, fomentar los juegos, ¿no? Ya vimos el impacto de poner los cuadritos de ajedrez en las mesitas en los años 50, ¿no? Y esta hipótesis se observa particularmente en el caso Kalusha, uno de nuestros participantes. Cuando realizamos este estudio, Kalusha tenía 30 años. Consumía más o menos medio litro de solventes a la semana. Vivía en la calle desde los 15 años. Fue el único al que le pudimos hacer una resonancia magnética, porque el Instituto Nacional de Psiquiatría, igual que otros institutos donde están las resonancias, piden una identificación oficial y un comprobante de domicilio a los pobladores de calle. Entonces, bueno, pues como esas investigaciones a veces se tienen que hacer con la solidaridad, pues entonces un compañero se puso de tutor y el compa de la resonancia digo, no, pásalo, le voy a decir que es mi paciente, en fin. Eso también es otro foco de atención, ¿no? Ahí está la persona afuera de carne y hueso, afuera del instituto, con el equipo de investigación esperando hacer una resonancia. Híjole, es que no tiene CURP. Además, ahora, imagínense a un chavo de calle que lleva 15 años viviendo en la calle y que consume inhalables, aguantar una evaluación de 3 horas con psiquiatras. Evaluaciones que además nos hacían pensar que justamente no entendemos lo que pasa. Me acuerdo que justamente con Kalusha, cuando se estaban evaluando, le hicieron una pregunta, empleo, ¿a qué te dedicas? Ah, vendo dulces en la calle. Ah, desempleado. No, espérate, ese es su empleo. No tiene una plaza en un lugar, no tiene un contrato, pero ese es su empleo, ¿no? O sea, si comenzamos a descartar todos esos elementos enriquecedores, entonces nos quedamos sin nada y perdemos de vista eso enriquecido. Bueno, Kalusha tenía ese cerebro, con unos ventrículos tremendamente dilatados, casi cabe un puño ahí, ¿no? Eso es algo muy típicamente reportado en personas que usan solventes y en modelos animales también. El tejido ventricular se deteriora, el líquido cefalorraquídeo ya no se produce y el cerebro se intoxica. El daño de los inhalables en el cerebro no solamente es por el inhalable en sí o por el solvente en sí, sino por toda la toxicidad que se va acumulando y que ya no puede limpiarse por el daño a los ventrículos. En otras imágenes de resonancia, que si ya seguramente han visto antes, se marca muy clara la diferencia entre materia gris y blanca. Aquí no. Hay una falta de diferenciación de materia blanca y gris. No son los cuerpos celulares los que están dañados, son los axones. Y eso es muy importante para saber cómo rehabilitar a la persona. No es el procesamiento de información, es el intercambio. Ah, ok, entonces hay que favorecer el intercambio. Pero además tiene un porqué fisiológico. Los solventes son lipofílicos. Y cuando entran al organismo, pues se van a acoplar a todos los sistemas lipofílicos que tenemos, que son prácticamente todas las barreras protectoras de todos los órganos. Y al acoplarse, los destruyen. Los axones se quedan sin vainas de mielina para poder conducir la información, porque son de grasa. También por eso tienen un daño sistémico. El hígado, el corazón, todos los órganos que tienen protección de grasa, de lípidos, se los lleva el solvente, ¿no? Cuando el radiólogo del instituto vio esto, dijo, bueno, pero este chavo, pues ya le damos paliativos, ¿no? O sea, él no sabía quién era, él solo sabía que era un paciente. Dijo, pues esto ya es paliativo. Y no, Kalusha, a sus 30 años, trabaja todos los días, vende dulces, ayuda en la calle, ayuda a los vendedores informales, le dan dinero por eso, o va al mercado, nunca ha tenido problemas legales.
Le gusta la vida en la calle porque no está dispuesta a vivir en un refugio para personas sin hogar, porque hay reglas. No consume otras sustancias, incluyendo tabaco, porque hace daño. Manifiesta hábitos saludables, por ejemplo, procura comer bien, procura dormir. Tiene una preocupación empática hacia los demás y esto es bien interesante. En el análisis de redes funcionales, por defecto, encontramos una reducción en dos tipos de redes, de lenguaje en particular. Estos nodos. Kalusha era un caso muy interesante porque era aparentemente muy hostil. No hablaba. Le tenías que sacar las cosas a tirabuzón. Siempre estaba enojado o aparentemente enojado. Pero en la calle era el que nos cuidaba. Se aguantó adentro de la resonancia magnética ahí metidito 1 hora. Aguantó todas las evaluaciones y las aguantó por el compromiso hacia el proyecto y hacia nosotros y hacia Freddy, por el vínculo que se había hecho. Llegaba temprano. Entonces, ¿cómo alguien con este cerebro tan dañado puede tener esa funcionalidad? Conocer esto, esta conectividad cerebral además nos da una forma diferente de comprender su comportamiento. No es que fuera hostil, es que no podía comunicar su historia. Tenía dificultades de lenguaje, particularmente para comunicar su historia. Y es un tipo de lenguaje que no se evalúa en las pruebas, por eso el lenguaje salió bien. Dije, no, pues es que es hostil, nada más. Pues no, le costaba trabajo hacer narrativas. Y aquí está posible. Entonces, esto a mí me parece muy bello porque es utilizar el resultado de un estudio de neuroimagen a partir de conectividad cerebral para comprender el comportamiento de esta persona y dar luces a las interpretaciones que estábamos haciendo de él. ¿Y cómo podía sobrevivir en la calle con ese cerebro? Por el ambiente enriquecido que la calle tiene. O esa es nuestra hipótesis. Ese testimonio es parte de lo que Kalusha tiene y otros muchos. No es fácil estar en la calle porque tienes que saber cómo vivirla y cómo enfrentarla. En casa tienes todo lo que necesitas, pero en la calle tienes que saber cómo compartir un pedazo de pan, una tortilla, cualquier cosa que tengamos. Los niveles de empatía de estas personas estaban altas. Para ellos la empatía y la cooperación no es una buena hondez, es una estrategia para sobrevivir. Y eso también lo habíamos perdido de vista. Otro elemento, y cómo consumen las sustancias, dónde las buscan, qué son, ¿no? Hay dos formas de usar. Bueno, la mamila ya casi no se usa, ¿verdad? El pegamento de contacto, donde les ponen chicles o polvitos de sabor, ¿no? Y lo inhalan. Pero este ya casi no se usa, es muy old fashion. Es como de los 90 ya. Entre otras cosas, porque una de las estrategias que utilizaron muchos gobiernos fue apestar los resistoles para que hubiera más rechazo, ¿no? Y sí funcionó, ya no les gusta. Pero encontraron el activo, que es más dulce. Si alguien ha sentido algún gozo o cuando pinta algo en su casa o entra a su garage y se derramó el thinner, pues es eso, pero maximizado, ¿no? Lo que sí se vende mucho es la mona y el charquito. La mona, el pedazo de tela donde se remoja, y el charquito, que es un frasco pequeñito donde hay una cantidad de solvente. Y así se le llama en la calle, activo. Nos dice Jorge, todo es activo, pero el que tenía en la mano, este es diferente. Lo hacen en la Morelos. Ya nos está dando un lugar. La Morelos es una colonia en el centro histórico, en Tepito, es parte de Tepito, pegada a Tepito. Tepito es el barrio y Morelos es la delegación, la alcaldía. Y dice el investigador, ¿qué es eso? ¿Es gasolina o es thinner? Pues quién sabe. La verdad no sé, porque a veces dicen que es thinner, pero te lastima la cabeza y con el activo es más ligero. ¿Qué están consumiendo estos chavos? ¿Quién sabe? Las investigaciones básicas se hacen con tolueno puro al 99%, porque es la molécula más presente en todos los solventes, es cierto. Pero además de tolueno, ¿qué tienen estas cosas que se fabrican en la Morelos? ¿Quién sabe?
Entonces todos estos daños que estamos viendo se deben a los solventes y al tolueno, o haga algo más, pues quién sabe, ¿no? Entonces, iniciamos, bueno, la doctora Lorena inició esta parte de la investigación, una etnografía multisituada, donde actuó como vendedora sombra, en algunos puntos donde los inhalables se fabricaban. Y esto rompe otro mito. El chavo de calle no va a la tapalería a comprar un litro de Tiner Comex. Hay una venta en el mercado, hay un mercado gris de inhalables en la Ciudad de México. Un mercado gris que además viene, ¿no? Cuando fuimos a León también a trabajar por allá con los zapateros que usan solventes, un mercado que viene del huachicoleo y de la venta clandestina y del robo de las refinerías de Salamanca que llegan a la Ciudad de México y que se preparan en estos galones de garrafón, mejor por eso ya hay que usar filtros, preparan ahí el solvente con quién sabe qué otras cantidades. Afortunadamente para mí, que era todavía el responsable de tutor de Lorena, no llegó hasta la Morelos a ver con qué lo preparaban, sino quizá no estaría aquí. Pero preparan aquí en estos 20 litros estas sustancias que roban de las refinerías y les ponen quién sabe qué cosas. Y eso ya es toque del dealer, ¿no? Unos les ponen alguna otra sustancia, otros les ponen coca, otros les ponen algo para que se enganchen más. Entonces, ¿realmente qué están usando? Los inhalables no lo sabemos. Pero es aquí, en esta fábrica, en esta colonia, donde se distribuyen, y no solamente los hombres. Esta investigación fue hecha en mujeres. Mujeres que venden, distribuyen y usan inhalables en las calles. Todos los estudios que había antes, 2, eran solamente en hombres, ¿no? Y las mujeres también tienen un papel importante. Ya que se compran, se distribuyen, se van a otros puntos de calle, y si se fijan no son tan alejados. ¿Por qué? Porque son solventes. Entonces, si uno va aquí a la Morelos y luego se va caminando hasta Milpalta, pues ya se le fue, ¿no? Y bueno, la distribución comienza en estos lugares clandestinos, ¿no? Ahora, cada litro del distribuidor, del vendedor, que va a la Morelos, le cuesta 80 pesos. Y lo vende a pedacitos en más o menos 200 pesos. Gana 120 pesos por litro más o menos. Es nada. Tampoco es que se hagan ricos vendiendo solventes. En parte por esto, la venta de solventes y la distribución no está en la narcoeconomía y tienen otro tipo de estrategias de seguridad para contrarrestar el uso de solventes. Lo venden en monas y en charquitos, a 5 pesos la mona, a 10 pesos el charquito. Pero esos grupos, estos puntos donde se venden los solventes ya sacados de la Morelos y donde las distribuidoras se sientan, ¿no?, en sillones como estos, así como la reina del barrio, de la reina de esta calle, a distribuir los solventes, no solo van pobladores callejeros. Me gusta mi trabajo, un abogado de alto nivel, y gano mucho dinero, pero 1 o 2 veces por semana vengo aquí a relajarme un poco. Es un abogado rico que le gusta su mona. Pero como la mona es estigmatizada, como ya lo vimos, y está padre consumir marihuana y pero inhalable no, pues el abogado se va a este punto de calle, al lugar donde están los otros inhaladores, y ahí nadie lo va a juzgar. Y también hay señoras que van al mandado y de regreso se pasan y se echan su monita. Y profesores y estudiantes. Es decir, estos puntos de calle no solo son puntos de distribución de inhalables que se fabrican en el mercado gris, son puntos de convivencia de los consumidores de inhalables que no son solamente pobladores callejeros. Entonces, esta idea de la droga de los pobres, de los marginados, ya tiene que comenzar a cambiar. En el caso de las mujeres, no en los hombres, la venta y el uso de inhalables en las calles es motivado principalmente por la violencia de género y la vulnerabilidad socioeconómica que en la calle todavía se acentúa más todavía. Posiblemente han visto en la calle muchas chavas que parecen chavos. Se cortan el pelo muy cortito, se ponen ropa guanga, porque el abuso sexual y el abuso en general hacia las mujeres es
muy brutal, ¿no? Intentan pasar desapercibidas como mujeres. Entonces, esta venta les permite crear redes de colaboración entre ellas, que a su vez son redes de reciprocidad y de ventas de favores y de convenios y de seguridad. La venta de inhalables en las calles a cargo de mujeres no solamente es para ganar dinero, que como ya vimos tampoco es tanto, es para crear una red de protección para sobrevivir la calle. Dice Gina, yo podía ser pobre, dormir en la calle, no tener nada y querer usar mona todo el tiempo, pero no me iba a prostituir, así que era más inteligente que ellos. De eso se trata la vida en la calle, de ver quién es el más listo. Yo no me voy a prostituir, voy a distribuir inhalables para sobrevivir. Y esto tendría que dar un panorama diferente a la criminalización y a las políticas de drogas en torno a los inhalables, por lo menos en la Ciudad de México. Y eso fue lo que comenzamos a hacer. Ya con todos estos datos comenzamos a probar algunas intervenciones psicosociales. De entrada, refinar nuestra aproximación y una escucha un poco más empática, es decir, una escucha desde intentando comprender desde el lugar en el que la persona escuchaba sus propios datos, ¿no? Aquí están dos de los participantes viendo sus resultados en computadora. También ellos se interesaban, ¿no? Ya, ¿cuáles fueron mis resultados? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Duermo más? ¿Como esto? ¿Como lo otro? ¿Me moneo en la noche? ¿Me moneo en la mañana? ¿No? No son ajenos a su cuidado. Y comenzamos a explorar qué existe en la literatura y qué existe en las prácticas para poder favorecer esta vinculación con la persona que requiere un tratamiento o una intervención. Y comenzamos a irnos hacia el enfoque rogeriano de Carl Rogers, el enfoque centrado en la persona, que enfatiza que la relación paciente-terapeuta, cuando es empática y realmente sólida, incrementa el éxito. No es la técnica, no es la intervención en sí lo que puede ser exitosa, es este vínculo, que el paciente o que la persona permanezca. Y de entrada lo primero que se tiene que hacer es evitar prejuicios o juicios rápidos o supresión expresiva, es decir, no suprimir lo que estás expresando, incluso tú frente a ellos. Porque si tú pretendes que ellos se abran para conocer su historia, pues tú también tienes que abrir. Ese es el intercambio. ¿Y esto sí sirve o no? ¿O cómo se muestra esto? Pues agarramos un grupo de terapeutas rogerianos con 15 años de experiencia como terapeutas rogerianos formados en la perspectiva de la persona y terapeutas de otras formaciones o no terapeutas. Y vimos su conectividad basal. Y los terapeutas rogerianos tienen una conectividad en ciertas regiones cerebrales que favorece la escucha. De hecho, una de las regiones que tiene conectividad con la región somatosensorial es la planum polare, en la región temporal derecha, una región cerebral que se activa cuando escuchamos música. O sea, realmente los rogerianos parece ser que sí escuchan. Y no hay activación prefrontal, como un psicoanalista o cualquier otro, ¿no? Es la escucha. Entonces, no solamente hay un concepto que nos permite avanzar, hay también una función cerebral que nos está indicando que esto es posible con el entrenamiento adecuado. En el transitar, pues nos encontramos que muchos, aunque no pobladores, en calle, aunque no se consideraban religiosos, se sabían esta oración. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio que lleve el amor, donde haya ofensa que lleve el perdón. Seguramente la han escuchado. La oración de la paz, o la oración franciscana le llaman también, se le atribuyen a Francisco de Asís. En realidad no es de Francisco de Asís, pues mucho más nueva, pero sí condensa la esencia de la filosofía franciscana. Desde el año 35 está incluida en el libro de 12 pasos, 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos, particularmente en el paso 11, como una forma de fomentar
el compañerismo y la cooperación para que alguien del grupo de AA esté acompañado y se acompañen en el proceso de rehabilitación, ¿no? Es decir, es una oración que se utiliza para favorecer la empatía y la cooperación entre el grupo. ¿Y sí o no? ¿Por qué se la saben tanto? ¿No? ¿Por qué la usan tanto? Aunque no la crean, aunque no crean en ese Dios. Entonces, pues pusimos a leer ateos mexicanos, declaradamente ateos, o eso decían, a escuchar esta oración. Ya como contraste metodológico, la resonancia magnética, esas funciones cerebrales que ven aquí son contrastes de una conducción versus otra. Aquí teníamos que saber la función cerebral asociada a la lectura y reflexión de esta oración franciscana, que tiene contenidos religiosos, pero católicos, pero que también tiene un componente diferente, que asumimos es empático y compasivo según el franciscanismo, pero ¿cómo podemos aislar del contenido religioso para saber si realmente es esta cooperación y empatía la que se está desencadenando? Pues tenemos que contrastarla con otra oración también religiosa no empática, pues decidimos el Padre Nuestro. Pero como el Padre Nuestro se lo saben muchos, o casi todos, aunque no sean católicos, pues teníamos otra oración que no fuera religiosa, pero que nos la supiéramos todos, pues las mañanitas. Entonces los pobres participantes de este experimento eran muy sugeridos porque entraban y se ponían a orar a Francisco de Asís, luego al Padre Nuestro, luego a las mañanitas. En fin, estos contrastes lo que nos indicaron fue que la función cerebral asociada a la lectura y reflexión de la oración franciscana activa una red ya muy involucrada en funciones motoras y visuales para decidir intenciones cooperativas y empáticas. Los experimentos de perdón en resonancia magnética activan también estas redes. Las experiencias compasivas evaluadas con resonancia magnética activan estas redes. Entonces no es necesariamente el elemento religioso o esa autoridad con la que se habla. Hay algo más. Estas son algunas de las experiencias después de la evaluación por resonancia magnética que los participantes comunicaron. Me gustó, bienestar, amor, felicidad, ¿no? Motivación para cooperar con los otros. 14 de los 20 participantes, 5 pues nada, disgustos, confort, ¿no? En general fueron positivas. Aquí no pongo las del Padre Nuestro, esas eran muy interesantes. Ahí sí era un disgusto tremendo, ¿no? De hecho, la función cerebral más relevante en esa era la red asociada al pensamiento irónico y la burla. Aquí no. Pues algo tiene esa oración. Ponte en el lugar del otro y sobre todo lo que me encantó fue lo que decía, no te entiendan, no ser entendido, sino comprender. Lo que me importa es ver el dolor que sientes en ese momento, ¿no? Algo tiene ese texto que desencadena eso. Y eso entonces nos da vías. No es el contenido religioso necesariamente, es el contenido cooperativo. En el Padre Nuestro, esa comunicación con la otredad es una pérdida de voluntad frente a esa otredad, ¿no? Padre Nuestro, danos el pan, haz, etc. La voluntad del yo se somete a esta otra voluntad. En esta no. En esta le pide cualidades a desarrollar. Es casi como, más bien como de corte budista, ¿no? De hecho, la experiencia compasiva de los franciscanos fenomenológicamente es muy equivalente a la de los budistas. Quizá es eso, ¿no? Es el desarrollo de esas actitudes, por una de las vías por las que podemos trabajar y que desde la intervención nos sirve, nos es útil conocer esto. Pero entonces tuvimos que pensar otra vez, bueno, pues vamos a regresar al origen, ¿qué onda con la persona? ¿No? Y elegimos a Duns Scoto como guía, un filósofo escolástico, franciscano, que se peleaba con Tomás de Aquino. Seguramente a Tomás de Aquino no le importaba porque era muy poderoso. Pero tiene una obra importante Duns Scoto. Y la verdad es que la ciencia y la forma de interpretar, en particular las adicciones, es muy tomista.
Aunque mis compañeros clínicos y neurobiólogos, cuando les digo son muy tomistas, no sé qué se imaginen. Y cuando les digo es de Tomás de Aquino, dicen, no es cierto, yo no soy religioso, pero son muy tomistas. La persona es sustancia individual de naturaleza racional, dice Duns Scott. Es una de las principales ideas que elaboramos. La persona es una existencia incompartible de naturaleza intelectual. La persona se construye a sí misma en el tiempo mediante la relación con nosotros. Desde la perspectiva de Duns Scott, la persona no es racional, es intelectual, de intelectos, de la capacidad de ver hacia afuera y hacia adentro simultáneamente, el mundo interior y el mundo exterior simultáneamente. No es la racionalidad objetivista, tomista. Pero además, la persona necesariamente tiene que relacionarse con otros para poderse construir. Esa es la oración franciscana. Esas son las intervenciones psicosociales, esa es la escucha rogeriana, creemos. Y en el caso de las adicciones es particularmente importante, porque casi todas las políticas de drogas se basan en esta visión racionalista, tomista. Yo clínico, yo médico, yo terapeuta, yo institución gubernamental, te tengo que decir qué hacer porque tú adicto tienes una voluntad coartada y sometida a la sustancia. No tienes voluntad. Ese es el paradigma del tratamiento de las adicciones desde los últimos 20 años hasta ahora. Hay que hacer algo por los adictos porque su voluntad está coartada. Pero vemos casos como Kalusha o vemos casos como Freddy. Entonces, por lo menos hay ventanas en las que esa voluntad surge. Y cuando vemos más de cerquita esos casos, pues son justamente esas ventanas que van de dentro hacia afuera, donde la persona puede contrastarse con el mundo exterior y reconfigurar su mundo interno, y así hasta que su voluntad cambia. Entonces, pues ahora somos amigos de Duns Scott. Pero nos permitió reconfigurar esta idea de persona en adicción. Y con todo eso, hicimos ya nuestra gran intervención, psicocalle colectivo. Y esto se lo tengo que reconocer mucho a todos los estudiantes de este proyecto. Trabajar con esto no es fácil. Y una de las premisas que había en el equipo de trabajo era que no importa si tú ibas a encargarte de la parte de modelos animales o de análisis de células o de análisis químico de la sustancia o de etnografía o de la resonancia, no importa qué parte del proyecto fueras a hacer, tenías que ir a la calle a hablar con las personas. Porque esta interdisciplina y transdisciplina que queríamos promover solo era posible si había un hilo conductor, y ese hilo conductor era el fenómeno. Entonces no importa desde dónde tenían que ir. Pero además, porque en la academia pues está el dato muy chido y están las imágenes y pensamos en la persona y vemos un libro en latín, pero al final volteamos y el chavo de calle sigue igual. Y esta desazón, ese sentimiento que los estudiantes rápidamente comenzaron a sentir, tenía que transformarse. Y ellos mismos propusieron un colectivo donde este conocimiento y esta comprensión que estaban desarrollando en los laboratorios y en las academias comenzara a tener intervenciones en la calle. Una investigación, acción transdisciplinaria, participativa sobre la vida en la calle y el consumo de sustancias. Es decir, cómo se observa el conocimiento científico en las poblaciones y contextos de interés. Esta ciencia que estamos haciendo, ¿cómo se ve ahí? Pero además, ver la realidad acercarte más al fenómeno, hace que tus hipótesis y tus métodos experimentales se amplíen y sean más ecológicos y más realistas. Tiene un impacto en la propia investigación científica básica. Se difundían los efectos de las sustancias psicoactivas, se sistematizaba el conocimiento de los usuarios. Buena parte de las propuestas que hizo Psicocalle no vinieron de Psicocalle en sí, eran de los propios usuarios de sustancias. Lo único que hicimos fue sistematizar su conocimiento o ayudarlos a sistematizar. Y crear estrategias de reducción de riesgos y daños.
Y por supuesto, intentar participar en políticas públicas. Pero pues el asunto tampoco es tan sencillo. ¿Desde qué marco va a actuar un colectivo con esta carga y con ese problema? Y que ya vimos desde el inicio que estudiar inhalables o cualquier otra sustancia asociada a violencia y a crimen no es necesariamente un problema científico, es un problema político. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, o por lo menos ellos tienen que ser conscientes de eso. Entonces, la plataforma desde la cual Psicocalle trabajaba eran derechos humanos, con la autonomía siempre al frente, sobre todo después de ver a Dusan Scotto. Como hay muchos derechos humanos y somos científicos, pues agarramos el derecho humano a la ciencia como bandera, que además está datado en la Carta de Derechos Humanos desde el 48, y es justamente lo que intentaba hacer Psicocalle Colectivo, ¿no? La ciencia llevada a las poblaciones que la necesitan. Ese es el derecho humano a la ciencia. ¿Y cómo vamos a actuar en este mundo, o en esta calle de violencia, incluso en esa misma academia de violencia? Pues necesitamos otra plataforma, el Programa de Cultura de Paz de las Naciones Unidas. Psicocalle Colectivo surge como un equipo de investigación-acción para refinar la investigación, para respetar los derechos y como una forma de construcción de paz. Y con eso comenzamos a crear premisas. Formas de educación para la paz expandibles en las instituciones públicas y en ámbitos no formales mediante iniciativas comunitarias, ¿no? Aquí están estudiantes de medicina, de la Facultad de Medicina formándose en la calle, ¿no? Talleres con niños en los barrios, conociendo mi cerebro, que en realidad era un pretexto para que asumieran su diversidad como personas, ¿no? Bueno, esa fue una feria, ¿no? La carpa roja para el caso de las chicas. Necesitamos acciones que garanticen la inversión en la mejora y enriquecimiento de ambientes físicos y sociales de las ciudades para que nuestros cerebros se nutran desde edades tempranas con experiencias de bienestar y conciencia de las condiciones que requieren ser transformadas en nuestras comunidades. Y entonces con esta premisa íbamos a ferias o iban a ferias, a los barrios, pero también a instituciones de gobierno, al Programa de Derechos Humanos, a la CIVISO, encargada de las poblaciones callejeras en Ciudad de México, para que aplicaran esto en lo posible. Psicocalle Colectivo entonces se creó sin querer, pero al final logramos eso como un modelo formativo, no formal, de estudiantes universitarios para hacer investigación y para trabajar en calle. Es un modelo pedagógico que aparte va muy de la mano con eso que dice Judy Butler, ¿no? Dice, me permitiría este modo de conocimiento, vivir y pensar, respirar y moverme, desear y vivir, enfrentar mi mundo y llevar a cabo su potencial emancipador. Pues no, esa forma de conocimiento que estaban teniendo los estudiantes de Psicocalle en sus academias no tenía este potencial emancipador, se creó otro modelo. Nos basamos en el modelo de Coco y Selman, donde hay dos esferas, dos dominios, un individual y un epistemológico, que tienen a su vez diferentes elementos, que en conjunto, a partir de análisis del contenido y discurso, se puede crear una educación civil o cívica. Bueno, adaptamos este modelo a las premisas de Psicocalle y de la investigación que habíamos realizado ya durante estos años. Las competencias individuales, investigamos la cultura callejera y el uso de sustancias inhalables desde las ciencias. Nos disponemos a intervenir en la calle y al uso de sustancias, no solamente estudiarlas. Y nos vinculamos afectivamente con las personas que habitan la calle o usan las sustancias. Ver al otro de manera objetiva no nos sirve. Tenemos que vincularnos. Y esto se intersecciona en un compromiso social informado. Investigadoras e investigadores con ese compromiso. Y en el dominio epistemológico, interseccionalidad de las condiciones estructurales de la violencia, el uso de inhalables en la calle, no solamente es inhalable y calle, es todas estas condiciones que también tenemos que tomar en cuenta, un quehacer científico políticamente responsable para evitar lo que pasó en los 90 con la guerra de la Madrid, y perspectivas de los derechos humanos, es decir, un actuar científico desde la reflexión social informada. ¿Cómo se dialogan estos dos dominios? El espacio común y el uso de sustancias desde la autonomía. La calle es un espacio común a todos. Y el papel del investigador como intervencionista. No solo investigamos, intervenimos, o no solo intervenimos, investigamos. Eso en el marco de la compasión, que como les dije era ya un
una línea que habíamos planteado antes, que no solamente es el elemento empático para inferir que el otro está de tal o cual forma, es particularmente la empatía por el sufrimiento del otro que motiva a modificar esas circunstancias que favorecen ese sufrimiento. En un marco dirigidas a construir paz a nivel local y enmarcadas en el Programa de Cultura de Paz de Naciones Unidas. Y con eso decimos un modelo de trabajo y con esto cierro. Hicimos un metaanálisis de las diferentes funciones cerebrales involucradas en la empatía y en la compasión. Identificamos estos diferentes procesos en diferentes funciones cerebrales y cómo se llevan a cabo en la calle, ¿no? Imaginemos esta escena hipotética, ¿no? Y aquí está el poblador callejero y aquí está uno de los chicos de psicocalle, ¿no? ¿Cómo inicia el proceso? Vamos a hacer un zoom a esta diada, ¿no? Un reconocimiento mutuo. Y cuando digo que es un modelo, es que es un modelo que creemos que cualquier persona que trabaje desde una vista relacional en cualquier proyecto, no solo con personas de calle, puede utilizar en sus diarios de campo y tiene que monitorearse constantemente. Reconocimiento mutuo. ¿Qué reconozco de mí en el otro? ¿Y qué sé que el otro reconoce de mí en sí? ¿Qué memorias se echan a andar cuando veo ese otro? Cuando me enfrento por primera vez con el poblador callejero, con sus olores, con su comida, con sus perros. Y esto, ¿cómo lo comprendo en mi historia personal? Comienza el distanciamiento entre el yo y el otro. Pero también, ¿cuáles son los procesos exteroceptivos que estoy teniendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy gustando? Y los interoceptivos, ¿cómo está el latido cardíaco? ¿Por qué empiezo a respirar agitadamente cuando se acerca uno? ¿Por qué de repente me siento guango cuando se acercan dos? ¿No? Pues porque es miedo, quizá, ¿no? Y esta interocepción y exterocepción va a desencadenar otro tipo de memorias corporales, de las cuales el investigador también tiene que estar consciente. Y esas memorias que entonces sí quizá me van a llevar a una experiencia emocional propiamente dicha, categorizada e incluso nombrada, y la puedo detectar y la tengo que detectar para saber desde qué emoción estoy interpretando ese acercamiento y todas mis demás investigaciones. No olvidamos los elementos evolutivos, ¿no? El contacto, la sonrisa, el apego humano, primate, mamífero, que también está presente en esto. Y todos estos elementos, además, están en un marco cultural personal, en el del investigador y en el del poblador. ¿Cuál es ese marco que está interpretando todos estos elementos previos? Sí, intentamos ser más afectivos hacia el otro, pero eso también tiene consecuencias. Tenemos que estar conscientes del contagio emocional que estamos teniendo para cuidarnos también y no caer en un burnout o en una desolación. Tenemos que estar conscientes de la simulación autónoma que nuestro cuerpo hace cuando ve el padecer del otro. Y eso activa otras memorias. ¿Qué estrategias afectivas y cognitivas tengo para lidiar con ese distrés? Si es que tengo. Y si no, las tengo que formar. Y es parte del equipo de trabajo, formar esas estrategias. Y entonces sí, con todos estos puedo hacer una teoría de la mente más refinada. Puedo interpretar qué piensa el otro. Puedo atribuir lo que el otro, hacer atribuciones de lo que el otro piensa. Y entonces sí, quizás pueda tomar una decisión más amplia, más abierta, no solo basado en la neuroimagen o en la etnografía o en el modelo básico o en la clínica. La diferenciación del yo con este otro, pero esta diada pues no está aislada, esta diada está en otro contexto mucho más amplio. ¿Cuál es ese contexto? ¿Qué tanto conozco de él? Porque si no mis interpretaciones se van a caer a este nivel, pero todo esto, que es donde se integra la política de drogas, por ejemplo, también lo tengo que conocer. Y eso proviene de la historia humana. Empezamos esta práctica diciendo que los inhalables son una herencia de la revolución industrial y es la única sustancia que propiamente es una herencia de eso. Eso tiene un porqué y lo tenemos que conocer.
¿Cuáles dispositivos culturales están a nuestra disposición para poder hacer las intervenciones? Comisiones de derechos humanos, hospitales, universidades, ¿no? En este caso, un dispositivo cultural fue la UAM. ¿Y cuáles son los elementos transculturales? ¿En qué se parece esto con otra región del país o con otro país? Había varios estudios en la India, por ejemplo, que había muchas semejanzas y otras cosas muy diferentes, ¿no? Nos permite hacer una transculturalidad un poco más fina. Y para todo esto, pues se requieren muchas visiones y muchas voces. Al de laboratorio, viendo las células y los modelos animales, a la neuroimagen para ver cómo está funcionando el cerebro, a los médicos para que hagan una interpretación de la patología detrás de eso, al psicólogo comunitario que va ahí y se integra, ¿no? Al etólogo para no olvidar que todo esto tiene un porqué evolucionista y que nuestro cerebro y nuestro cuerpo tiene un proceso natural del por qué está ahí, al historiador y al sociólogo para saber esto en qué marco, en qué momento se está presentando, y por supuesto al filósofo. Y esos me encantan porque es así como de, pues muy padre tu trabajo, pero ¿qué es la adicción? Y esto sí se dio artículos, muchos alumnos se graduaron, papers, eso es muy valioso, pero estas son las 3 cosas que considero más valiosas, además de la formación del psicocalle colectivo en sí. Este es un número especial de la revista Copala, de Construyendo Paz Latinoamericana, donde se dedica un número especial a hablar de ciencia y paz. A veces desde la cultura de paz se procura hacer o se promueve hacer ciencia para la paz, ciencia para entender los procesos que facilitan la paz. Y creo que aquí a un paso antes, hay que hacer una ciencia desde las premisas para la paz, ¿no? Es lo que intentamos hacer y esto es lo que consideramos un gran logro. Las premisas que elaboramos a lo largo de estos años fueron incluidas, varias de ellas, en la Declaración para la Transición hacia una Cultura de Paz en el siglo XXI, que es un revisionismo de los primeros 20 años de trabajo desde el 99, después del Programa de Acción y Cultura de Paz de Naciones Unidas. Y esas premisas y ese trabajo fueron parte, y de hecho fue por lo cual el Ministerio de Ciencia se tomó en cuenta en esta propuesta para crear el Ministerio de Paz en Colombia, el primer Ministerio de Paz en América. Bueno, existen otros, el de Costa Rica, el de Nepal, pero en un país con las problemáticas de Colombia, la posibilidad de crear un ministerio de paz transversal a todas las demás políticas del país y que además orgullosamente incluya la ciencia como uno de los ejes para favorecer la paz, apoyada por nuestro trabajo, es otro de los orgullos, ¿no? Esta propuesta de las cuales fuimos autores se presentó en el Senado colombiano en 2023. Y sobre todo esto, él es Freddy ahora. Cuando empezó a trabajar con nosotros como participante hace ya 10 años, en el 2014, todavía vivía en la calle, ya no vive en la calle, ya trabaja en varias cosas, principalmente pinta, vende sus cuadros. Hace 2 meses fue a Colombia, a Bogotá, a dar una conferencia magistral sobre vida callejera en Ciudad de México. Es decir, cuando observas que una persona en esa situación, que era el representante del fenómeno, del problema que te interesaba, está en otra posición, puedes entender o puedes quizás darte cuenta que esta noción de persona, la autonomía, la voluntad, los cambios del cerebro, son mucho más complejos de los que pensamos, ¿no? Y si quieren conocer el porqué de Freddy, pues aquí está su libro. Muchas gracias. Doctor, seguramente tienen muchas preguntas. Tenemos poco tiempo para las preguntas. ¿Quién empieza? ¿Quién dice Bueno, yo? aquí antes quiero decir, Sandra Monroy está en morado. Todos ellos son participantes. Ellos son los estudiantes y los estudiantes, ellos son todos los colegas. Como ven, hay de todo. Está la UAM, el Neurobiología, el CIDE, la ENA. Y Sandra Monroy, ella fue una aliada del proyecto. Las fotografías que vieron en blanco y negro es de un proyecto que se llama Los Visibles Invisibles, a cargo de ella. Ella nos enseñó algo muy interesante.
las fotos de Sandra Monroy, si las vieron, bueno, las vieron, no esconden la calle. Retratan la calle como es, y aún así retratan belleza, ¿no? Entonces, encontrar o intentar darte cuenta de lo bello aún en la brutalidad es uno de los retos de estas investigaciones. Y eso nos lo enseñó un artista que se incorporó o que se alió a un proyecto de investigación científica. Quizá hay que hacerle caso un poco a Einstein, ¿no? En el intercambio epistolar entre Freud y Einstein en la posguerra, cuando Freud estaba ya muy decepcionado de la humanidad, decía que ya mejor cayera otro meteorito y nos matara, ¿no? Le dice a Einstein, a lo mejor hay que interrogar la forma en la que buscamos la verdad. Quizá no es la verdad lo que nos tiene que preocupar, es la belleza. La verdad sin belleza quizá no tiene tanto sentido, ¿no? Y es un poco lo que nos enseñó Sandra Monroy. Entonces también el arte tiene algo que ver en esto. Ahora sí, gracias. No.